En Latinoamérica, la categoría de audiolibros entra de lleno en formato streaming, en formato de suscripción. Es decir, con la promesa de todas las plataformas de suscripción, que es un catálogo enorme y un consumo sin restricciones. Yo creo que la tendencia va a ir muy parecida a lo que sucede ya en el mercado anglosajón, donde el público comenzará a escuchar ciertos o a seguir ciertas voces, ciertos narradores, independientemente del autor. José Alberto, a ver, estamos en un mundo que hay una especie de fervor y de adicción visual, ¿no? Y una empresa como Storytel se presenta como una empresa de entretenimiento en audio. ¿Cómo ha sido esa evolución del consumo de audio, tanto en el mundo del entretenimiento como en el podcasting y los audiolibros, desde que Storytel comenzó sus operaciones, sobre todo en Hispanoamérica, en México, en 2018 hasta hoy? Ha sido muy interesante porque eh, decidimos desde que lanzamos posicionarnos justamente como una plataforma de entretenimiento. A diferencia de lo que ocurre en otros países donde el negocio de los audiolibros se posiciona como una extensión del libro y le habla a lectores para que vayan a un nuevo formato, dado diversas circunstancias que tú conoces, como un bajo índice de lectura, una relación de la lectura con un tema de obligatoriedad escolar que hace que la gente de pronto no se involucre con los libros, decidimos alejarnos un poco de eso y posicionarnos como un tema de entretenimiento dentro de esto que denominamos audio entretenimiento. Fue muy exitoso. Cuando comenzamos operaciones en el 2018, vimos que el público estaba suscribiéndose a Storytel, utilizándonos principalmente en los traslados, y veíamos por el tipo de consumo que era muy enfocado a no ficción, a negocios, desarrollo personal, que quizá estaba encontrando en Storytel un sustituto del radio tradicional, que tú sabes que en México y en Colombia, en muchos países de América Latina, pero en México y en Colombia principalmente, sigue teniendo una audiencia muy grande y que crece. Y hay gente que está escuchando el radio en vivo por horas durante la mañana, ¿no? Entonces, este acercamiento y este posicionamiento funcionó muy bien. Después, obviamente, ocurre la pandemia, hay un parón de los traslados tremendo y vimos que Storytel empieza a entrar en momentos de consumo a lo largo del día. Y curiosamente, esto es un detalle muy importante, al abrirse el consumo a momentos no limitados por los 45 minutos que te puedes hacer en promedio de traslado, la gente empezó a escuchar contenidos más largos. Y entonces empezó a crecer el consumo de ficción, de novelas, romance, etcétera. Ahora que hemos regresado a la nueva normalidad o lo que quieras, como quieras definirla, vemos que se recuperó el consumo de las categorías de no ficción que se daba durante los traslados, pero se mantuvo este tema de ficción y de contenidos largos. Es decir, hubo oportunidad de generar un hábito durante estos casi 2 años. Tú sabes que recién al comienzo de tu respuesta decías algo interesante, porque cuando uno piensa, sobre todo en el mundo de los audiolibros, países como Estados Unidos o Alemania tienen una larga trayectoria en el consumo de estos formatos de audiolibros. Para el mundo hispanohablante es más reciente y en realidad no tenemos todavía un hábito generalizado como en esos países. Y quería llegar a esto, si es que existe una relación entre el consumo de libro tradicional y el audiolibro. Es decir, en países que más se lee, como Alemania, también hay un alto consumo de audiolibro,
Nuestros países latinoamericanos sabemos que los índices de lectura son muy bajos. Entonces, ¿existe relación entre ese consumo de lectura tradicional y audiolibro? Mira, yo creo que existe una relación en cuanto a la categoría de best sellers, pero no porque haya una relación de formatos, sino porque creo que finalmente esos títulos se convierten en marcas que la gente escucha y que quiere conocer, ¿no? Nosotros tenemos en exclusiva, te pongo un ejemplo, Harry Potter aquí en México. Bueno, pues es una marca que independientemente del formato la gente sigue. Tenemos en exclusiva La Rueda del Tiempo, que es una serie que salió en Amazon Prime. Entonces, al final, veo que la relación es un poco el crossover, como se dice en la industria anglo, se da justamente en estas propiedades marca. Creo que a diferencia del mercado anglosajón, en donde, como bien apuntas, el audiolibro tiene más de 16 años, eh, y sí hay un índice de lectura alto y hay un 25%, según ciertas estadísticas publicadas en Estados Unidos, de gente que tiene el audiolibro, que también lo tiene en papel y en los traslados lo escucha y en casa lo lee. Aquí me parece que el consumo ha sido diferente. Creo que por la dificultad que en prácticamente toda América Latina, quizá puntualmente en Buenos Aires no, o en Santiago, la dificultad de encontrar una librería física, ¿no? Porque si no vives en un centro urbano, en ciertas zonas de Bogotá, en ciertas zonas de la Ciudad de México, ya es difícil encontrar una librería. Creo que aquí lo que está entrando es un consumidor que pasa directamente al audiolibro sin pasar por el papel, ¿no? Si a eso le agregas el componente de precio, porque también considera que en el mercado anglosajón el formato de audio y el formato papel en venta unitaria han convivido por más de 15 años. Es decir, ha habido un hábito de decir, compro en su momento cassette, CD o ahora un audiolibro digital, lo compro unitariamente y este es el papel que también se compra unitariamente. En Latinoamérica, la categoría de audiolibros entra de lleno en formato streaming, en formato de suscripción. Es decir, con la promesa de todas las plataformas de suscripción, que es un catálogo enorme y un consumo sin restricciones, ¿no? Esa es la promesa básica de todas las plataformas de suscripción de streaming, sea video, sea música, sea audiolibro. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto le agrega un componente de precio en donde, claro, por lo que te cuesta, por la mitad de lo que te costaría un libro físico o un audiolibro unitario, tú tienes un catálogo de mil, en el caso de Storytel, de más de 400,000 títulos, ¿no? Te doy la bienvenida a Mediaventurados Podcast. Estás viendo solamente un fragmento de la entrevista. Si quieres escucharla completa, está disponible en todas las plataformas de podcast. La puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo y también la vas a encontrar en eBooks. Y si quieres todos los contenidos de este espacio, ingresa a mediaventurados.com. Allí están los artículos, las notas, los audios y los videos de este podcast donde pensamos en la transformación de la radio. Sigue disfrutando la entrevista. Hace muchos años, cuando salía una novela muy exitosa, vamos a recordarle, por ejemplo, a quien está escuchando o nos está viendo, ¿no? El Código Da Vinci, de Dan Brown. El Código Da Vinci fue un libro, digamos, de superventas en el mundo entero, hasta que en un momento se filma la película que se lleva al cine. Entonces ahí ocurre que tantos los que lo leyeron como los que no, por lo menos supimos de qué iba la historia, sobre todo los que no habían leído el libro, porque el libro era grande. Exacto. Ajá. Y tú te acuerdas que antes la gente decía, ay, no, yo no leo el libro, espero la película, se decía hace muchos años. Hoy pareciera que tenemos un camino que tú recién describías, que es casi inverso, es decir, la gente en Latinoamérica no está llegando al libro para después ir a la película, sino que la gente está entrando por el audiolibro, ¿no? Y que quizás el audiolibro puede terminar estimulando
la compra de un libro. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo escuchando audiolibros que me han gustado tanto que luego me compré la edición en Kindle para tenerla en edición electrónica y leerlo nuevamente, ¿no? Eh, Entonces, eh, es está cierto. cambiando el paradigma. Bueno, totalmente. Y te comento una cuestión que hemos visto principalmente en México, donde tenemos un poco más de tiempo establecidos. No solamente este paradigma se está rompiendo en cuanto a consumo, sino que incluso en la industria también. Normalmente del libro físico surgían todos los formatos, ¿no? O sea, había un spin-off en libro digital y luego el spin-off en audiolibro o película, ¿no? Porque parte de acá. Pero ahora recientemente nosotros hemos logrado por primera vez que dos de las historias originales, de los Storytel Originals, que son historias que solo están en Storytel y que nacen para audio, que ese es el punto importante, son guiones que nacen para audio, hemos logrado revertir el ciclo, es decir, del Storytel Originals se han vendido derechos para que se publiquen en papel y ayer justamente estábamos estrenando, bueno, la productora de teatro estaba estrenando una obra de teatro basada en un Storytel Originals. Entonces, ese paradigma también se está rompiendo en la industria, ¿no? Porque al final lo que la gente quiere es el contenido. Creo que hoy más que nunca la industria de contenido tiene que pensarse independiente al formato, ¿no? José Alberto, estaba pensando en que un audiolibro es una voz que me está leyendo el libro del texto y me lo está contando, aportando siempre una entonación, ¿no? Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, y Storytel también está allí, obviamente, en el desarrollo de entretenimiento y de podcast, el podcast recuperó lo que hoy llamamos de manera muy moderna la ficción sonora, que en la radio hace 50 años se llamaba radionovela, ¿sí? Con actores que participaban. Y recién con lo que contabas pensaba en esto de creaciones de audiolibros que luego se convierten en libros escritos, en libros físicos. Y me pregunto también si en el desarrollo de esto no se tiene que trabajar cada vez más, ya no una voz leyéndote, sino va a haber que desarrollar también experiencias de actuación como en una ficción sonora. Es decir, me compro un audiolibro, tengo una parte de alguien que me lee, pero a lo mejor los diálogos de una novela están recreados por actores. ¿Eso se está haciendo ya en Storytel con audiolibros que tienen partes actuadas y ficcionadas con voces de actores? Se está haciendo, incluso yo te podría decir que hemos descubierto que son los contenidos más exitosos. Hemos logrado aquí colaboraciones con Vanessa Bauche, que es una actriz mexicana que estuvo en Amores Perros y que hace teatro y tiene, bueno, series de televisión y que nos ha narrado en exclusiva estas series originales. Con Maribán Martínez, que es un gran actor de teatro, con Marina de Tavira, que salió en Roma y que es nominada al Oscar. En fin, creo que nos hemos dado cuenta, porque también interesante respecto al punto que comentas, es que cuando lanzamos la categoría en América Latina, todos fuimos aprendiendo de la categoría. Es decir, nosotros en la comercialización, el estudio de producción en cuál era la mejor tipo de voz. En un principio, hace muchos años, y eso pasó en la industria anglo, la gente, el productor, creía que lo que era necesario únicamente era una buena voz, como si fuera una locución de radio, ¿no? Con el tiempo, después de realizar estos proyectos con este talento que tiene esa capacidad histriónica eh, muy buena, nos hemos dado cuenta que justo lo que vale la pena es que es una actuación. Lo que tú necesitas es darle vida a varios personajes y no es suficiente que tengas una buena voz. De hecho, también ha habido una separación del autor-narrador, porque en un principio los autores querían narrar sus libros y después, pues, cada quien sus talentos, ¿no? Si sabes escribir, quizá no necesariamente seas bueno ante el micrófono.
Yo creo que la tendencia va a ir muy parecida a lo que sucede ya en el mercado anglosajón, donde el público comenzará a escuchar ciertos o a seguir ciertas voces, ciertos narradores, independientemente del autor, que es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? La tecnología nos ha cambiado las formas de medición, ¿no? Antes, o bueno, cuando uno habla de los libros, habla de los índices de lectura basados esencialmente en cuántos libros lee una sociedad por año, ¿no? Entonces, que en España son 10, 11 libros por año, en Argentina creo que si no me equivoco son 8, en Colombia creo que son 3 por año por persona. Ahora, una empresa como Storytel que desarrolla entretenimiento de audio, la medición es por cantidad de libros descargados, de clics de consumos, digamos, de audio, o por el tiempo que el usuario se conecta al consumo de audio. Es que los dos van de la mano, ¿no? O sea, al final, si estás mucho tiempo conectado usando la plataforma, es porque estás escuchando, ¿correcto? Entonces, un poco, yo te diría que es un mix porque es importante el número de libros que terminas. A diferencia de lo que pasa en la industria del libro físico, tú sabes cuántos libros se vendieron, pero no tienes la certeza de cuántos libros se leyeron, ni si se leyeron completos o no. Creo, y esa es otra ventaja de las plataformas digitales, que tú tienes una data que incluso te permite inferir si la historia fue buena o no, si se cayó o no. Y esto, o sea, igual pasa en otras industrias. En la industria de video, pues bueno, cuando ibas al cine tú pagabas la entrada. Nadie medía si te quedabas, no te quedabas, si te interesaba o no. En las plataformas de streaming de video, sí, claramente tú puedes ver si dejaste de ver una película o si dejaste de ver una serie. Entonces, creo que aquí es un mix. O sea, interesa el número de libros terminados, y va de la mano con el tiempo en la plataforma. Si pasaste mucho tiempo en la plataforma, indica que tienes una buena experiencia de usuario. Si completas muchos libros, quiere decir que los libros son de calidad y que te mantuvieron enganchado. Mm. José Alberto, quiero terminar con uno de los temas que naturalmente es en gran medida core del negocio de ustedes, es decir, la manera de ganar dinero para una empresa como Storytel es finalmente lograr que un usuario decida suscribirse, poner su tarjeta de crédito y querer pagar por acceder a un contenido. En un continente, como tú decías recién, que tiene mucha creatividad, en un continente que tiene un gran desarrollo, más allá de sus problemas de cada país y sus temas locales, pero donde también ha sido un continente donde la gente intenta no pagar los impuestos, la gente intenta moverse en el sector informal para justamente que no lo agarren, y donde todos tratamos de piratearlo para que no tengamos que pagar. O sea, aquí en Cartagena, en Colombia, hay gente vendiendo suscripción de Netflix a un valor mucho más barato porque logran piratear la señal. Entonces es como que uno dice, oiga, ¿y una empresa como Storytel puede confiar en nuestra cultura tan informal? Seguro, ¿no? Porque al final estamos en la región y creo que todo lo que acabas de decir es completamente cierto, pero también siendo sensatos, hay un público que apuesta por la calidad y que apuesta por pagar. Eso, obviamente, si hay 125 millones en México, quizá deje a 60, ¿no? Pero esos 60 sigue siendo un mercado como muy importante y muy interesante. Y lo vimos con el tema de la música, ¿no? O sea, al final creo que también las plataformas de streaming de otras categorías han logrado implementarse eh, sobre la piratería, como podría haber estado en el caso de la música hace 15 años, donde había plataformas que tal. Creo que el tema es saber dar una puerta de acceso. Nosotros, por ejemplo, nuestra suscripción son 24,900 pesos colombianos, 169 mexicanos. Enti Ya entendimos la comparativa con el libro físico, perfecto, puede ser muy barato, pero hay un público que para esos precios, bueno, es, es, un, es un valor importante al mes, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de México, estamos lanzando una suscripción eh, con las mismas características para estudiantes por 59 pesos, que son $3, ¿no? Eso lo iremos expandiendo a otros países. Entonces, el punto está, si al consumidor tú le creas una puerta de entrada adecuada, entra. Porque al final, lo que se ha visto en otras categorías es que esa facilidad de consumirlo pirata, el no pagar, etcétera, etcétera, si le das una puerta de entrada adecuada, la gente va a preferir hacerlo bien, porque se quita de rollos de estar compartiendo contraseñas, se quita de rollos de la calidad, etcétera, etcétera. El tema es asumir que hay un público que necesita puertas de entrada más accesibles.